Hola a todos, yo soy María y esto es María Spring Books. En el vídeo de hoy es un vídeo que sinceramente he pensado en hacer y no hacer muchísimo tiempo. Y hoy me he levantado y he dicho, bueno, queda una semana para la posible publicación de este vídeo, porque lo estoy grabando el domingo de antes. Y he dicho, es que yo creo que merece la pena hablar de estos libros. O sea, este año desgraciadamente no he tenido lecturas súper hiper mega memorables, pero me lo he pasado muy bien. He disfrutado con los libros y yo creo que al final pues merece la pena hablar de ellos, ¿no? Entonces pues los he cogido y pues os voy a hablar de ellos. Es que no hay otra cosa, la verdad. Aquí hay un poco de todo. O sea, había libros que luego yo mirando Goodreads he dicho, uy, pues me parece que este tenía más calificación que este, pero luego al final he dicho, es que estos son de los que me acuerdo. Entonces, pues ¿qué más da la calificación? Si luego al final lo que importa es los recuerdos que tienes, lo que te han hecho sentir, cómo te lo has pasado y esas cosas, ¿no? Entonces, hay libros de 5 estrellas y hay libros de 4 estrellas, pero yo sinceramente no califico los libros de una manera súper fija, ni me guío por según qué cosas, no. O sea, yo le pongo la calificación que me ha hecho sentir. Y si en algún momento cambio de opinión, pues ya la cambio y ya está. O sea, realmente para mí lo importante no es la calificación, sino cómo te sientes después de haber leído ese libro, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hay un libro que ya lo veréis en el wrap up de enero, que sinceramente considero que ese libro no es el mejor del mundo, pero es que me lo he pasado tan bien leyendo ese libro que le he puesto 4 estrellas, ¿no? Entonces, pues así con muchos libros. O sea, aquí hay libros que son muy buenos, hay libros que me parecen maravillosos, y hay libros que me parece que no son tan buenos y que si me pusiera a calificarlos de una manera un poco más técnica, pues probablemente tendrían que tener un 3 o un 2, pero es que me lo he pasado tan bien leyéndolos y me he enganchado tanto y los he disfrutado tanto que están aquí, ¿no? Y al final pues eso es lo que importa. El primer libro del que os voy a hablar es la saga entera de From Blood and Ash. El primero me gustó mucho, el segundo me pareció un poquito más flojo, o sea, me dio la sensación de que realmente no pasaba nada, pero es que luego el tercero me volvió a enganchar muchísimo y me lo leí casi en tiempo récord. Entonces, pues, con lo bien que me lo he pasado, con lo muchísimo que me he enganchado, y me he leído las 600 páginas de cada libro en inglés, y eso para mí es algo muy importante, quería meter la saga entera. Ya sabéis de qué va, no voy a nombrarla una y otra vez, yo solo quiero pues deciros eso, que estos libros me han encantado, que los he disfrutado un montón. De hecho, si ya habéis visto mis propósitos de este año, pues quiero ponerme al día con la saga y es que no hay más. O sea, son libros con los que me lo paso bien, con los que disfruto, con los que me meto mucho en la historia. La protagonista quizás no es la mejor del mundo, el protagonista quizás sea demasiado arrogante o no tenga ahí esas características que a mí me puede interesar en un hombre ficticio, pero es que me lo paso muy bien y al final eso es lo que importa, ¿no? Es que es eso, o sea, hay veces que me pongo a hacer estos vídeos y digo, es que no cuento nada del libro o no me pongo muy técnica, y es que realmente para mí los libros son algo que me hacen evadirme, que me hacen sentir cosas, que me hacen sentirme bien, y este libro o esta saga es una de esas. Quizás no sean las mejores del mundo, pero a mí me hacen sentir bien. Siguiendo así un poquito en el mundo de fantasía y romance, voy a hablaros de esta saga que es Una maldición oscura y solitaria de Brigid Kemmerer. Si habéis visto mi vídeo de... ¿No? ¿No habéis visto mi vídeo de sagas todavía? No lo sé, creo que sí que lo habéis visto ya. Es que ya me lío. Si lo habéis visto, probablemente estaréis viendo esto y diréis, María, ¿qué pasa? Y es que quiero terminarme la saga este año. Entonces, me gustó mucho, me lo pasé muy bien, me divertí muchísimo, me gustó mucho la protagonista, me gustó mucho la manera en la que se enfoca este retelling de La Bella y la Bestia, me gusta mucho la ambientación, el mundo, la trama, todo. O sea, ahora lo pienso y digo, ¿por qué le puse 4 estrellas? Porque perfectamente podría haberle puesto 5 estrellas. Pero en ese momento lo sentí así. No sé, hubo como algo que me faltó
Y yo creo que si algo que me faltó me lo van a dar en las 2 siguientes entregas. Así que conforme los vaya leyendo este año, pues ya os iré contando. A lo mejor luego terminamos y el quinto es un 5 estrellas total. Ojalá, la verdad. Estoy muy emocionada con las lecturas de este año. Y de hecho, mi intención este año también es leer más por placer. No leer tantas novedades ni cosas así que estén de moda, no. Quiero leer lo que me apetezca, lo que me salga de la punta del pie. Y sinceramente estos me parecen muchísimo mejor lectura para mí que los libros de Acotar. O sea, me forcé a leer Acotar un poco sin más. Si en algún momento me ponen el audiolibro del tercero, pues lo leeré, o me lo leerán más bien. Pero realmente estos me gustan mucho más, los disfruto mucho más. Y eso que solo he leído el primero, pero ya solo leyendo el primero sé que la trilogía me va a gustar mucho más que Acotar. Entonces, pues eso. ¿Qué me ha gustado un montón? Reinos de Cristal, de Iria y Selene, la conclusión de la pentalogía de Maravilla. Este libro tiene 5 estrellas, pero porque he estado viviendo todos los personajes, todas las historias de cada personaje y aquí se les pone conclusión, ¿no? Entonces es más mi parte sentimental la que le da 5 estrellas que otra cosa. Además, me acuerdo que a mitad del libro, de hecho creo que en el blog que hice leyendo este libro ya os enseñé que estaba llorando, porque es que de verdad hay cosas que es como me rompen el corazón, pero al final la conclusión que le dan a los personajes, la conclusión que le dan a la historia, a la trama principal, cómo se va llevando todo, me gustó. Sí que es cierto que el final me pareció un poquito flojete. O sea, para todo lo que se nos venía diciendo en los demás libros, la conclusión que hay aquí es como insuficiente, pero aún así mi parte sentimental, que se ha encariñado tantísimo con los protagonistas de cada libro, me ha dado darle 5 estrellas a este, porque es que al final me reencuentro con todos esos personajes, me reencuentro con todas esas historias y les pongo fin a todo eso que se había quedado abierto y me parece maravilloso. Y nada, que Iria y Selene al final se están convirtiendo en unas de mis autoras favoritas también. He leído muchos libros suyos y yo creo que este año, al ritmo que voy, probablemente me termine todos los que tienen publicados. Y pues eso, que al final esto es una fantasía con romance juvenil, te meten muchas cosas de concienciación, de inclusión LGTB y no sé, merece mucho la pena. Otro libro del que quiero hacer una mención especial es un libro gordo, y si ya habéis visto el colorcito, evidentemente es El Priorato del Naranjo de Samantha Shannon, no sé ni hablar. Son las 10 de la mañana y normal que tenga aquí yo este lapsus en la cabeza. Y creo que ya os he hablado varias veces de este libro, me dio mucho miedo. Tenía pues como mis dudillas de si me fuera a gustar o no, porque además pues me habían bajado las expectativas de golpe, pero ha sido una sorpresa bastante grata. A mi gusto, un poquito lento, le faltaba acción, la verdad. O sea, para mí la conclusión de este libro fue como muy precipitada y yo creo que eso fue lo que me hizo darle las 4 estrellas y no las 5. Porque si me hubieran dado esa dosis de acción extra que necesitaba, probablemente le hubiera dado unas estrellas. ¿Por qué? Porque aunque me gusta mucho cómo se han ido desarrollando todos los personajes, cómo ibas pasando de un sitio a otro y te ibas metiendo en las diferentes culturas que aparecen en este libro, me parecía que le faltaba algo más. Me gusta mucho cómo ibas descubriendo poco a poco con los protagonistas todo el lore que hay detrás del Priorato del Naranjo. Y de hecho tengo muchas ganas de leer la precuela esta que van a lanzar, me parece que se lanza en febrero, si no estoy segura. Y yo creo que ahí me van a dar eso que me faltó aquí. Entonces, pues no podía no mencionarlo porque probablemente este año lea la precuela y os cuente pues qué tal. Vale, voy a seguir con fantasía y tal. Y luego ya pues me dejo las más románticas y tal al final, pues porque sí, no sé. Hay un libro que yo pensaba que mucha gente diría, uy, qué raro que no hayas metido este libro en favoritos. Y es que no lo he metido porque los libros que había ahí, en las mejores lecturas del 2022, me han gustado más. Pero El cielo de piedra, que es la última parte, la tercera parte de la trilogía de la Tierra fragmentada, de N.K. Jemisin, me gustó un montón. O sea, cómo descubres todo lo que te faltaba, cómo se cierra la trilogía, cómo todo aquello que se había quedado por ahí medio abierto, de repente aquí tiene sentido, me parece maravilloso. Pero quizás para mí
podría haber sido tranquilamente una biología. La segunda parte me parecía intentar extender un poquito más el mundo para luego darle aquí fin. Y yo creo que si hubiéramos tenido solo 2 libros, pues probablemente hubiera sido más, no sé, más impactante o no... No sé cómo decirlo. Me dio la sensación de que quería alargarlo, y aunque el segundo también fue muy bueno, se me hizo muy lento, y al llegar aquí fue como... Aquí ya solo pueden pasar cosas que me lleven hacia el final. Y evidentemente pues eso es lo que me pasó. Y me gustó mucho. O sea, me ha gustado mucho esta trilogía. De hecho, en el futuro me gustaría releerla porque me parece maravillosa y me parece que al darle una relectura probablemente descubra todos esos pequeños detalles que se me quedaron sin darme cuenta, porque al final cuando ya todo cobra sentido y todo conecta, pues dices, ostras, seguramente me habrá dejado pequeñas pinceladas en los demás libros. Y no sé, me parece que está muy bien, me parece que esta trilogía es maravillosa, es un poquito densita y hay veces a lo mejor en las que no te enteras mucho de qué va la trama, pero está muy bien. La verdad, es rara. También hay que tener en cuenta que mete partes en segunda persona y hay mucha gente a la que no le gusta, pero a mí no me molestó, yo me lo pasé muy bien y como ya veis, esta está en casi favoritos. O sea, la trilogía como tal, podría decir que sí que es una de mis favoritas, pero este libro como tal, no, porque me faltó un poquito más. Es que es eso, a todos los libros que vais a ver aquí les falta un poquito de algo. Pero bueno, evidentemente, si están en casi favoritos, es por algo. Y ya por último, así de ciencia ficción, fantasía y tal, quiero hablaros de El Año de Gracia. Esta distopía, es que tampoco he leído muchas distopías este año, por no decir casi ninguna. Entonces esta es la mejor distopía que he leído, porque probablemente sea la única, pero bueno. Esta distopía además es feminista, hace mucha reivindicación de la manera en la que tienen de tratar a las mujeres y ocurren cosas muy heavies. Y quizás para mí el fallo de este libro también fue el final. O sea, si os dais cuenta, para mí las cosas que hacen que un libro no sea no sea favorito es que no me dan los finales que me gustan. Y yo, por ejemplo, aquí, aunque el final está bastante bien, hubo cositas que yo dije, esto no me termina de cuadrar. Y luego, encima, aparte de que aquí meten una trama pseudo romántica, un poquito rara, que sinceramente me dio un poco vibes de Síndrome de Estocolmo, no voy a mentir. La disfruté mucho, me gustó muchísimo las cosas que se narran, hay cosas muy duras, hay cosas muy heavy y dices, madre mía, qué representación tan bestia hay aquí de la sociedad. Sobre todo cuando hay represión hacia cierta parte del colectivo, de esa sociedad, por así decirlo. En este caso aquí hay represión hacia las mujeres. Y la verdad es que es una pasada, o sea, es súper interesante, está muy bien. Y yo creo que este es un libro que merece la pena. Después de esto ya me voy a la parte más de romance y tal. Y os voy a hablar de Esa sencilla palabra, de Beth Crowley. Este libro me lo leí en un 24 horas leyendo, me lo había comprado porque mi amiga María me lo había recomendado mucho y tenía toda la razón del mundo. Este libro es una maravilla. O sea, este libro realmente... Esta trama que tiene no es la más especial del mundo, ni es la más completa. O sea, realmente tú aquí estás viendo a gente vivir, gente que le han pasado cosas y que tiene que enfrentarse a diferentes pues, palos, por así decirlo, que han tenido en su vida. Pero la manera en la que está escrito, en cómo se plasma la historia de estos personajes, cómo ves sus pensamientos, su manera de comportarse según qué cosas. Luego encima también tiene como hilo conductor, que ya lo estáis viendo, pues una biblioteca, una librería. Y está muy chulo porque además en determinadas partes ves, por ejemplo aquí lo veis, que hay como ciertas partes de gente que ha marcado cosas en libros o que ha dejado mensajes en libros o notas que se mandan unos a otros. Entonces es como una experiencia así un poquito más diferente porque no es solo la historia, sino que ves también pues notas, comentarios, cartas, etcétera, que hacen que sea pues una lectura diferente. A mí este libro me ha gustado un montón, o sea, yo os lo recomiendo, no tiene ni 300 páginas, o sea que al final se lee rápido, yo me lo leí en un día y es maravilloso. O sea, este libro
si pudiera lo releería, porque me pareció muy bonito. O sea, me dejó el corazón calentito. Me dejó así como muy cómoda. No sé cómo explicarlo. Ahora os voy a hablar de un libro que ya os he hablado de él varias veces. Y es que este libro me lo regaló mi amiga Afri. Y es Te espera en el fin del mundo, de Andrea Longarella. Maravilloso. O sea, este libro es de estos libros que te hacen sentir, que te hace meterte de lleno en las páginas, que te hace llorar. Te cuenta la historia de dos personas a lo largo del tiempo, que empiezan siendo amigos, que luego empiezan a tener una relación, que luego por cosas del destino se separan, en fin, te cuentan cositas. Y tú pues vas viviendo esa historia desde el principio, entonces claro, te metes tanto en la mente de ella como en la de él y ves cómo avanza todo, cómo se comportan, cómo piensan y el hecho de ver los dos puntos de vista a lo largo del tiempo te hace pues encariñarte mucho más con los personajes, ¿no? Entonces, pues este libro es de esos libros que te calientan también el corazón, también te lo rompen, también te hace llorar. La verdad es que yo creo que a mí los libros, cuanto más emotivos son, probablemente más me gusten. Aún así, yo soy muy fan de las comedias románticas, me lo paso muy bien, pero cuando es un romance desgarrador, que tampoco es desgarrador, o sea, no es un romance de estos que digas me ha roto en 1000 pedazos, no. O sea, me ha hecho llorar, pero tampoco me ha matado. Aún así, es eso, o sea, me ha gustado mucho. Para mí, hubo algo que le faltó hacia el final. Esta va a ser la frase de todo el vídeo. Hacia el final me faltó algo, pero bueno. El caso fue que me pareció una conclusión muy precipitada y me faltaron cosas. Pero al final yo creo que cuando me falta algo es porque me he metido tanto en la historia y en los protagonistas que necesito más de ellos, ¿no? Entonces, pues eso, que me ha gustado mucho. Me voy a dejar la comedia romántica para el final, pues por eso de... Y os voy a hablar de A pesar de ti, de Colleen Hoover. Os dije que yo este libro me lo había escuchado en audiolibro y los Reyes Magos fueron tan majos que me escucharon decir que me había encantado y que lo quería tener en físico. Y aquí está, para poder releerlo, para poder subrayarlo, para poder marcarlo y para poder llorar otra vez, porque yo con este libro también lloré mucho. Es un libro de una madre y una hija, es un libro de descubrir cosas, de romances, de la vida en un pueblo pequeño, por así decirlo, es como un poquito de todo. Este es un libro de drama, como todos los libros de Colleen Hoover. O sea, yo ahora mismo creo que no hay ningún libro de Colleen Hoover que haya leído que no tenga drama. Entonces, pues, es un libro de Colleen Hoover. Este libro, a pesar de que me gusta más cómo enfoca la relación, porque al final no es tan turbio todo lo que se presenta como en el otro. O sea, sí que tiene pues su parte turbia. Cuando digo el otro me refiero a Eaten with Us. Sí que tiene su parte más turbia, pero es diferente la manera de enfocarlo todo y la manera de enfocar las cosas de las protagonistas, porque son una madre y una hija. No sé, lo disfruté mucho, la verdad. O sea, este libro me gustó un montón y ya os digo que lo releeré y lo marcaré y le pondré 50 millones de posits, porque al final, por mucho que un libro me guste y lo quiera releer, el tener también ciertas partes marcadas a mí me ayuda mucho, porque puedo coger el libro, cojo un post-it y ya sé más o menos la escena en la que me estoy metiendo y demás. Entonces por eso lo quiero marcar, porque para mí marcar libros se ha convertido en mi manera de poder volver a ese libro sin tener que releerlo. Que no quiere decir que no lo quiera releer, porque sí que lo quiero releer. En fin, me estoy liando. Pero bueno, que me ha gustado un montón, evidentemente, sentí mucho con este libro y pues eso. Y ya por último, vamos a dejar el último libro para el final, la comedia romántica. Ya os estaréis imaginando más o menos cuál es. The Love Hypothesis. Este libro fue un enganche. O sea, este libro fue de leérmelo en 24 horas en inglés, que yo dije, ¿cómo puede ser posible que yo me haya leído un libro en inglés en 24 horas y encima trabajando? O sea, que es que yo entré a trabajar ese día a las 9 de la mañana, paré a las 2, empecé a las 4:30 y terminé a las 8:30 y me lo terminé. ¿Vale? O sea, estaba tan enganchada que era como todas mis horas libres eran para leer este libro. Para leer
cómo se desarrollaba la trama, cómo iban evolucionando en su relación de falso romance de cara a los demás y no sé, fue muy cookie. Y es eso, creo que os lo dije, me lo había leído en Kindle y como veis, pues también me lo he comprado. Este sí que me lo he comprado yo. Y pues no sé, me pareció muy chulo. Sí que es cierto que el segundo libro que me leí de la autora no me gustó tanto. Este sí me gustó mucho. Y al final lo que importa de las comedias románticas, más que la manera de evolucionar de los personajes o que se pueda venir la trama, es que lo disfrutes. Y yo con este libro, a pesar de que ya veía casi desde el principio todo lo que podía pasar entre los dos personajes, me gustó mucho cómo lo llevó la autora y cómo me iban contando las cositas y yo me lo pasé tan bien que fue como... Quizás para mí en este libro lo único que falló fue que me dijeron que la prota era asexual y luego hay escenas que dices, ¿seguro? Porque era como, me falta algo. O sea, no es que me faltara algo, sino que era como, no me cuadra la manera en la que se está comportando con pues, la sexualidad. Vale. Y bueno, que esos son los libros de los que voy a hablar hoy. Y ya está. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ahora a mí me toca editarlo. Aunque bueno, como lo voy a subir para el domingo, tengo tiempo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!